lo son el mejoramiento genético, el manejo integrado de plagas, fertilización y nutrición de suelos. Actualmente en Aglomerados Cotopaxi es ejecutora de convenios de cooperación técnica con instituciones públicas, privadas y academia, logrando levantar indicadores de productividad y desarrollo forestal basados en la ciencia. También quiero dar la bienvenida a Juan Francisco Aguirre. Juan Francisco es ingeniero químico de la Escuela Politécnica Nacional, es máster en Dirección y Mejora de Procesos Industriales en la Universidad de Barcelona, es Six Sigma Black Belt y actualmente se desempeña como jefe de proyectos en Aglomerados Cotopaxi, liderando proyectos de mejora en el área de producción con enfoque en incremento de la productividad y eficiencia energética. Juan Francisco lideró el proceso de verificación de huella de carbono en Aglomerados Cotopaxi. Ellos son nuestros expositores del día de hoy, así que les quiero dar la más cordial bienvenida. Por favor, Juan Francisco, este espacio es tuyo, puedes iniciar. Muchas gracias, Michelle, y muchas gracias también al CES por el espacio y por permitirnos compartir con ustedes y con todos los que nos están viendo sobre nuestro proceso de medición de huella de carbono y también un poco de información acerca de la huella y lo que llamamos de la medición a la acción. La explicación va a comenzar con un video. Quisiera que ustedes pongan bastante atención a este video porque tiene parte de la explicación que después vamos a profundizar un poco durante la mañana. Les voy a compartir, por favor. El cambio climático es una de las mayores preocupaciones de nuestras sociedades. Para que lo entendamos mejor, 1 tonelada de CO2 es lo que emite para alimentarse, calentarse, desplazarse o vestirse un ecuatoriano promedio en 4 meses, un europeo en algo más de un mes o un estadounidense cada 2 semanas. Sí, es que muchas de nuestras actividades cotidianas y de los productos que utilizamos generan afectación al ambiente directa o indirectamente. El agua caliente con la que te duchas, el auto o el bus en el que te transportas, la ropa que usas o la comida que consumes, los viajes en avión, la tecnología y el entretenimiento. Pero, ¿en qué consiste el cambio climático? Se refiere a las variaciones de temperatura a largo plazo debido a la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2 y metano. Estos gases pueden permanecer en la atmósfera por cientos de años, envuelven al planeta, atrapan el calor y elevan la temperatura. ¿De dónde vienen esas emisiones? Principalmente de la quema de combustibles fósiles, la agricultura, la ganadería, la industria, el transporte y la deforestación. Pero también de nuestro estilo de vida, porque muchos de nuestros hábitos de consumo y de los recursos que usamos día a día generan una huella de carbono. ¿Y qué es la huella de carbono? Es un cálculo de las emisiones generadas por una persona, un grupo, una organización o incluso un producto o servicio. La medición de esta huella ha sido esencial tanto para la acción individual como para la implementación de medidas de mitigación a través de hábitos de consumo conscientes, legislaciones estatales y prácticas corporativas responsables. En tanto, los recursos naturales renovables, cuando se administran bien, pueden ser la base del crecimiento sostenido, la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué podemos hacer? La principal fuente de amenaza directa en corto plazo y mediano plazo es la deforestación. La expansión de la frontera agrícola está íntimamente ligada con la deforestación ilegal. La deforestación generalmente es una consecuencia socioeconómica ligada a mercados irregulares de abastecimiento de madera, de vida silvestre. ¿Cuál es el sistema más eficiente desde el punto de vista del sector forestal? Es la regeneración de bosques, el mantenimiento de bosques, porque no usan otra energía adicional sino la energía del sol. Sí, el más eficiente mecanismo para la remoción del carbono son los árboles, pues en su proceso de fotosíntesis captan el CO2 y liberan el oxígeno al ambiente. Y aunque la mayor amenaza para los bosques en el mundo es la deforestación, sobre todo por el crecimiento demográfico, existen acciones concretas que ayudan a su conservación, como el manejo forestal responsable o el uso de plantaciones para la industria forestal. El ordenamiento territorial del patrimonio forestal de Aglomerados Cotopaxi consiste en tener áreas de plantaciones forestales productivas,
pero también se han asignado áreas de conservación, que es aproximadamente el 30% del patrimonio, está distribuido en medio de las plantaciones. ¿Qué tenemos en estas áreas? Tenemos fuentes de agua, tenemos remanentes de bosque nativo, y esto funciona como un servicio integrado del ecosistema. Observamos animales haciendo uso de la plantación, haciendo uso de las áreas de conservación, y eso es una sinergia que existe entre la plantación, las áreas de conservación. Esto ocurre cuando tenemos una planificación correcta y también cuando respetamos estas áreas. No podemos afectarlas porque estamos afectando el agua, que es de las comunidades, que son nuestros vecinos, y nosotros cuidamos la red social favorable. La biodiversidad convive y se mantiene en estas zonas porque hemos observado toda la fauna silvestre, al menos todas las especies representativas del piso altoandino que hacen uso de las áreas. La madera es uno de los materiales más nobles de la naturaleza y uno de los más útiles para el ser humano y sus sociedades. Vivimos rodeados de productos de madera. Por eso, no se trata de eliminar su consumo, sino de propiciar una industrialización responsable. ¿Te imaginas cómo sería tu vida sin madera? Aglomerados Cotopaxi logró la certificación o la verificación de su huella de carbono con acción positiva por el clima y también con mención en carbono negativo. Cuando hacemos este balance tenemos cerca de 190.000 toneladas de CO2 restantes de remociones de nuestros bosques. Entonces ahí viene la mención de carbono negativo. Nuestras remociones por mucho superan nuestras emisiones. Eso es la acción climática positiva, es decir, que nuestras acciones tienen un beneficio directamente positivo sobre el clima. En Aglomerados Cotopaxi vamos más allá de medir la huella de carbono de todos nuestros procesos y hemos aprovechado los residuos de nuestra actividad para generar energía propia. Nosotros aproximadamente al año combustionamos cerca de 24.000 toneladas de biomasa, que está compuesta de corteza, de troncos, de subproductos de la madera, que ya no los utilizamos para el proceso productivo. Estos 24.000 toneladas de biomasa generan la misma energía o reemplazan la energía que hubiera generado 3.6 millones de galones de diésel al año. Eso quiere decir que una industria forestal responsable ayuda a conservar los ecosistemas, combate la deforestación y contribuye como pocas a revertir el cambio climático. Es un motivo de mucho orgullo porque creo que el trabajo en sostenibilidad de una manera tan profunda como lo ha podido hacer Aglomerados Cotopaxi, siendo una empresa ecuatoriana con manos ecuatorianas, es un logro importante para el país, y creo que la convicción que tiene la compañía de poder hacer de esto parte de su estrategia corporativa profunda y la manera como hace las cosas te genera muchísimo orgullo de ser un ecuatoriano y saber que hay compañías ecuatorianas que se preocupan por este tema. ¿Te das cuenta? No todo es lo que parece, y ser carbono negativo resulta que es positivo. ¿Sabes cuál es el impacto en el ambiente? Conocer cuál es tu huella de carbono puede ser el primer paso para hacer cambios conscientes en tus hábitos cotidianos, prefiriendo, por ejemplo, productos y servicios que sean responsables con el ambiente. Desde que tuvimos la visita en Aglomerados Cotopaxi, en la experiencia forestal, nos abrió los ojos 100% al tipo de materiales que usamos para nuestros proyectos actuales y nuestros futuros proyectos. Y desde que tuvimos esta experiencia, hemos estado tratando de comunicar el mismo mensaje a nuestros clientes, a nuestros proveedores, y poder comunicar la libertad que se siente y la tranquilidad que se siente utilizar estos materiales. Si cada uno de nosotros, como personas y organizaciones, hace su parte, podremos vivir en un planeta más verde, sostenible y próspero para todos. Aglomerados Cotopaxi, la primera empresa carbono negativo del Ecuador. Listo. Michelle, ¿me confirma si me escuchan, por favor? Sí, perfecto, se escucha. Sí, se escucha. Sí, claro. Muchas gracias. Bien, como vimos en el video, ahora vamos a profundizar un poco en lo que es la huella de carbono y lo que llamamos de la medición a la acción, es decir, qué acciones y decisiones estamos tomando hoy en día para poder plasmar lo que medimos después en impactos beneficiosos para el medio ambiente. Cuando hablamos de cambio climático, nos referimos, según las Naciones Unidas, a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos, y han sido dos palabras que se escuchan mucho hoy en día y en los últimos tiempos.
ya que es algo tangible que lo hemos vivido, los incrementos de las temperaturas, el incremento del proceso del periodo de verano, los altos soles y sobre todo los incendios forestales. Como dato interesante, más de 40 millones de hectáreas se están incendiando anualmente en Latinoamérica, y tenemos que entender cómo afecta esto al cambio climático a las empresas. Según el Foro Económico Mundial, según su análisis de riesgos, que hacen una percepción de 33 riesgos, en el corto plazo y en el largo plazo, tenemos ya existentes riesgos relacionados con el medio ambiente o riesgos ambientales. Pero no podemos notar que a largo plazo, es decir, en 10 años, estos incrementan considerablemente, pasando a ser 5 dentro del top 10. Por lo cual, esto quiere decir que en la medida en la que las empresas y las industrias no se involucren en estas mitigación del cambio climático o en la reducción de sus emisiones, no solo se verán afectados los recursos naturales de nuestro planeta, sino también las finanzas o los rendimientos de las empresas. Es por eso que es muy importante gestionar nuestra huella de carbono. ¿Y qué significa esto? Pues gestionar es identificar las actividades de mayor emisión de gases de efecto invernadero para que las empresas o las personas, si es que lo hacemos como huella independiente, podamos implementar y diseñar un plan de mitigación que permite el uso más eficiente de los recursos. En el tema empresarial, o en el tema productivo, ¿en qué nos sirve esto? Principalmente logramos tener mejoras en la eficiencia, logramos un valor diferencial en el mercado o tenemos una mejor reputación en el mercado. Se logran certificaciones internacionales, algunas requeridas o necesarias para entrar en ciertos mercados comerciales. Mejoramos la comunicación en nuestros reportes de sostenibilidad y en algunos casos logramos el cumplimiento de regulaciones ambientales, como se está dando ya en Ecuador, pero no es todavía tan exigente la medición de la huella o el cumplimiento de ciertas emisiones para las industrias o las empresas, pero que ya está sucediendo, por ejemplo, en Colombia y sobre todo en países europeos y de Norteamérica. Pero hay un tema importante y es ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono es un indicador ambiental que refleja la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera directa o indirectamente en nuestras actividades cotidianas. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, tal como vimos en el video, todas las actividades que hacemos, el transporte que utilizamos, la comida que consumimos, las emisiones o el combustible que utilizamos dentro de nuestros procesos productivos tienen una afectación directa o indirecta hacia la atmósfera. La huella de carbono se mide finalmente en toneladas de CO2 equivalente. Vamos a ver un poco más adelante cómo se hacen estas mediciones. Y para eso justo hablamos de las mediciones en sí. ¿Qué son las mediciones? Es la cantidad de gases de efecto invernadero, principalmente CO2, pero también tenemos metano, óxidos de nitrógeno y otros, que emitimos a la atmósfera con nuestras actividades cotidianas. Estas emisiones son emitidas por las actividades o procesos productivos, inclusive también de materia orgánica, que eso también se conoce como emisiones biogénicas. Por otro lado, tenemos las remociones, que son los procesos o actividades que remueven o retiran el CO2 de la atmósfera, y en algunos casos, como es el nuestro en las plantaciones forestales, tenemos también la emisión de oxígeno hacia la atmósfera. Es decir, no solo removemos el CO2 y lo capturamos en la plantación, en este caso en el tronco de los árboles, al carbono, sino también por el proceso de la fotosíntesis tenemos liberación de oxígeno hacia el ambiente. Por eso es que se conoce, se dice comúnmente que los árboles son el pulmón del planeta, ¿no? Y un poco ya más entrando al tema de la medición de la huella de carbono, hay ciertos pasos que nos exigen las normas, principalmente en el GHG Protocol, que es el Greenhouse Gas Protocol, o la ISO 14064, sobre cómo debemos hacer la medición de la huella. Para esto hay unos pasos importantes. El primero es que tenemos que definir claramente los límites y el alcance. En los límites tenemos límites organizacionales y límites operacionales. En el caso de límites organizacionales, la empresa o la industria, o en este caso el grupo empresarial que desea medir, debe determinar claramente qué partes de la empresa o el sistema van a ser incluidas en el inventario. Les voy a poner algunos ejemplos. En nuestro caso, que es una operación maderera, una empresa maderera, tenemos tanto operación forestal como producción de tableros, tenemos también aserraderos de madera, y es la empresa
en este caso los encargados de la medición de la huella junto con la alta dirección, quienes deben definir los límites. Por ejemplo, o se mide toda la operación forestal o la producción de tableros, o ambas, o medimos únicamente uno de los procesos. Esto tiene que estar súper claro al momento de medir la huella. En el caso de un banco, por ejemplo, o medimos todos los procesos desde la cadena de suministro de todos los insumos que necesitamos hasta la entrega de nuestro producto, que finalmente sería un financiamiento, o medimos un área o un proceso de cuentas de grandes consumidores o grandes empresas. Para el caso de los límites operacionales tenemos 3, el control operativo, financiero y la participación accionaria. En el control operativo, en este caso nosotros definimos o reportamos todas las emisiones de las instalaciones y procesos sobre el que tenemos la autoridad operativa, sin importar la propiedad. Es decir, volviendo al tema o al ejemplo de aglomerados Cotopaxi, si nosotros tuviéramos un aserradero que está fuera del manejo, o fuera del área industrial de aglomerados Cotopaxi, pero nosotros tenemos control operativo, es decir, bajo nosotros o nuestra responsabilidad está el ser eficientes con el uso de los recursos, el ser eficientes con el uso de la energía y el aprovechamiento máximo de la madera, entonces podríamos aplicar un control operativo. Por otro lado, tenemos el control financiero, en el cual se incluyen todas las emisiones de las instalaciones y operaciones sobre las que la organización tiene control financiero. Es decir, si nosotros no tenemos control operativo, pero manejamos las finanzas de un grupo, un brazo comercial, por ejemplo, o tenemos un aliado comercial del cual nosotros estamos a cargo de toda el área financiera y contable, pues entonces aplicaríamos control financiero. Y la participación accionaria, en la cual deberíamos reportar las emisiones en proporción a nuestro porcentaje de propiedad. Si es que hablamos de un grupo empresarial y se mide la huella de todo el grupo, pero tenemos solo cierta participación en una o algunas de esas empresas, entonces mediríamos las emisiones o nos atribuiríamos las emisiones únicamente en proporción a la participación accionaria que tenemos. Esto de aquí no implica que no podamos utilizar varios de los conceptos. La ISO 14064 nos permite inclusive definir límites organizacionales mayores al alcance operativo financiero, ya que eso le da más validez o más veracidad a la medición de la huella. En lo que es la definición del alcance, según el GHG Protocol, tenemos 3 tipos de alcances. La ISO ahora habla de 3 alcances con 6 categorías, pero los que principalmente se hablan y los más fáciles de explicar son los tres tipos de alcances. En el alcance 1, 2 y 3, en el cual el alcance 1 se refiere a todas las emisiones que son o que provienen de fuentes propias de la organización. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, tenemos una instalación o una fábrica en la cual nosotros controlamos las fuentes fijas de combustión, calderos, quemadores, aire acondicionado, ¿qué más? Pues en nuestra propia flota de vehículos, el transporte de nuestro personal, la alimentación de nuestro personal la hacemos nosotros o controlamos nosotros mismos. Entonces, esas son un ejemplo de fuentes propias, es decir, que nosotros tenemos control directo sobre ese tipo de emisiones. Nosotros mañana cerramos la llave y dejamos de consumir diésel. Hacemos ejecutamos cualquier plan de acción o cualquier plan de mejora y podemos reducir el consumo de combustible, el consumo de gas. Apagamos el aire acondicionado y reducimos también el consumo de aire acondicionado y energía. En el alcance 2, por ejemplo, tenemos únicamente lo que es energía importada. Y esto no corresponde únicamente a energía eléctrica, también tiene que ver con energía con calefacción, por ejemplo, con vapor, con refrigeración para diferentes tipos de industria, principalmente alimenticia, y la cual nosotros importamos del sistema. Si hablamos, por ejemplo, de generadores eléctricos, como lo que estaba pasando en los últimos tiempos por el estiaje, esos generadores de emergencia que consumen generalmente diésel, esos son emisión de alcance 1, porque la energía eléctrica se genera a partir de combustibles fósiles, principalmente el diésel hoy en día. Si tuviéramos, por ejemplo, paneles solares o tuviéramos generación eólica, esa sería parte también del alcance 1, y sería un beneficio porque estaríamos reduciendo la emisión de CO2 al ambiente. Entonces, recuerden que alcance 2 es de energía importada. Y alcance 3
es todo lo que está relacionado con la cadena de suministro, aguas de arriba y aguas de abajo del proceso. En el alcance 3, nosotros generalmente tenemos poco o nada de acción directa sobre los procesos y las actividades que se hacen para reducir o mitigar la huella, y generalmente el alcance 3 es la más difícil de medirla. En el alcance 3 tenemos, por ejemplo, el combustible relacionado con el transporte de las materias primas y los insumos hacia nuestros diferentes procesos productivos. También tenemos viajes de negocio, es decir, nosotros poco podríamos hacer, ¿no? Reduciendo la huella de carbono de los aviones que utilizamos para viajar o del transporte que utilizamos, si es que es una flota, por ejemplo, de transporte contratada, en nosotros cambiar las rutas hacia nuestra planta o hacia nuestro sitio productivo. Y en aguas abajo está relacionado con todo lo que es transporte y distribución de nuestros productos, es decir, siempre y cuando no sean de nuestra flota o vehículos propios de la compañía. Es decir, si nosotros contratamos un servicio de transporte, en el caso de la industria, de transporte de tableros hacia los centros de distribución, poco o nada podríamos hacer para pedirle a los choferes de los transportes que reduzcan la cantidad de combustible que están consumiendo. Pero sí podemos, obviamente, hacer más adelante en los planes de mitigación, planes de mejora junto con los proveedores para poder hacer mejoras considerables, por ejemplo, en optimización de rutas, en reducción de cantidad de viajes, etc. También habla sobre el uso de los productos vendidos, es decir, cómo nuestros productos se están usando. Cuando compramos un celular, hoy en día, por ejemplo, Apple tiene o conoce la huella de carbono de sus productos, es decir, tiene un estudio muy grande de cuál es el impacto final del celular después de ciertos años de uso, cuál es su destino final, si es que es a un botadero, si es que es a una planta de reciclaje de metales o de plásticos, y pueden saber cuánto se emite dentro de estos procesos. Esto también es un alcance que es un poco complicado o más complicado de medirlo, ya que muchos de los productos que utilizamos acá en Ecuador no tienen una trazabilidad de su disposición final. Algunas personas reciclamos, otras personas lo mandamos directo al botadero y así diferentes usos, y también la actividad para la que se usa a veces no está muy clara. Una vez que definimos los límites y el alcance, pasamos ya directamente hacia la cuantificación de las emisiones y también a la cuantificación de las remociones en el caso de que hubieran. ¿Qué es la cuantificación de las emisiones? Pues ahí recopilamos todos los datos de los consumos de combustibles, de electricidad, fertilizantes y otros. Y es decir, todos estos datos tienen que ser claramente trazables. Es decir, tiene que haber una trazabilidad muy clara sobre de dónde provienen estos consumos, de dónde provienen las fuentes. Y para esto, las certificadoras o las verificadoras nos exigen tener facturas, por ejemplo, del consumo de la electricidad, las planillas de la electricidad, facturas de combustibles de nuestro proveedor de combustibles, pesos de balanzas, en el caso de balanzas o de otros sistemas de medición que puedan validar esto, se requiere inclusive los certificados de calibración, entre otros, que nos permitan dar fiabilidad y confianza sobre la cantidad que estamos midiendo, porque recuerden que la medición de la huella de carbono es un cálculo. Esto es una apreciación matemática básicamente de lo que nosotros tenemos o consumimos, transformado después con los factores de emisión que provienen de fuentes como el IPCC o de estándares, también del GHG Protocol y algunas bases como por ejemplo las emisiones del Sistema Nacional Interconectado, para transformarlo después hacia cálculos de emisiones de CO2 equivalente o de toneladas de CO2 equivalente. Y para el caso, en nuestro caso de bosques y plantaciones, incluimos también los cálculos de remoción que también tienen un estudio por detrás muy profundo del cual les vamos a hablar más adelante. Una vez que tenemos la cuantificación de todo en función del alcance y de los límites establecidos, tenemos que presentar los resultados, como les dije, en la unidad de toneladas de CO2 equivalente. Las toneladas de CO2 equivalente es una transformación de todas las gases de efecto invernadero que calculamos anteriormente, transformadas con factores hacia CO2 equivalente. Es decir, el CO2 es equivalente a 1, el metano tiene una equivalencia a CO2 y los óxidos de nitrógeno tienen equivalencia también hacia CO2 equivalente. Y también tenemos que identificar claramente las incertidumbres de los cálculos. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que precisar cuál es la incertidumbre de la información que estamos presentando.
Si hay muchas formas de cálculo, por ejemplo, tenemos uso de combustible para generación eléctrica. El combustible lo vamos a medir en función de los tanqueros que nos ingresan a nosotros a la planta de producción. Este tanquero tiene un volumen y también seguramente se registra un peso. Si es que la balanza tiene una descalibración de 50 kilos, entonces la incertidumbre será 50 kilos respecto del peso del camión. Invento, 50 kilos respecto de 20 toneladas. Y todas estas incertidumbres son aditivas. Entonces, al final tenemos que demostrar a la verificadora que nosotros o nuestra medición es precisa y tiene una incertidumbre entre el 5 y el 10%. Si superamos esa incertidumbre, significa que no tenemos un control o no tenemos una precisión sobre los cálculos y sobre la información que estamos presentando. Y eso nos puede a nosotros causar seguramente observaciones en el proceso de verificación. Una vez que tenemos todo esto, establecemos un año base. El año base lo que nos sirve es para comparar futuras mediciones. ¿Qué nos permite esto? Hoy medimos en el año 2025 y en adelante el objetivo será siempre reducir nuestras emisiones. Tenemos que compararnos con el año base. El año base es importante que sea definido claramente los parámetros también del cálculo del año base, porque si es que, por ejemplo, en el futuro se tiene un incremento de la producción o de la productividad, se construye o la empresa construye una nueva línea de producción o retira una línea de producción, tenemos que hacer nuevamente el recálculo de línea base considerando esos factores externos que no estaban o no se hicieron en el primer cálculo. Y después tenemos el reporte y la verificación. Todos estos cálculos que según el tamaño de la industria son muy grandes, después se reducen a un informe el cual tiene que seguir una norma. En el caso de aglomerados Cotopaxi, la norma fue la ISO 14064 de gases de efecto invernadero. Y se tiene que detallar claramente de dónde provienen los datos, los métodos de cálculo, proyectando inclusive cómo se hicieron los cálculos para llegar a los diferentes resultados de emisiones y remociones y también los resultados. Y por último, las empresas o las industrias que miden su huella tienen que definir claros planes y medidas de mitigación con periodos de tiempo establecidos. Es decir, yo tengo hoy mi medición de huella de carbono y defino que en un periodo de 5 años voy a reducir el 5% de las emisiones del alcance 1, es decir, de las que están sobre mi control operacional, un 3% en las mediciones del alcance 2 de importación de energía y un 1% en el alcance 3 de nuestra cadena de suministro. ¿Por qué en estos porcentajes? Porque si se dan cuenta, lo primero es aguas adentro, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer dentro de nuestra casa, es decir, los planes operativos que podemos hacer en nuestros procesos productivos. Y después, el consumo de energía siendo eficientes. Y por último, la cadena de suministro, que es donde seguramente más difícil se nos va a hacer por los controles que son independientes de nuestra organización. Ahora, cuando hablamos de carbono neutralidad, nos referimos a que las emisiones de CO2 y las remociones de CO2 son iguales. Es decir, la misma cantidad de emisiones se comparan con las remociones, por ende tenemos una neutralidad en la emisión de carbono o un net carbon footprint, como tiene la imagen acá. Es decir, existe un balance. Ahora, cuando hablamos de carbono negativo, que este es un término que a veces es un poco confundido o discutido respecto de las organizaciones, esto se debe a que cuando las emisiones son más bajas que las remociones, entonces tenemos mayor remoción que emisión. En este caso, se conoce como carbono negativo y es por eso que Aglomerados Cotopaxi pudo verificarse como empresa carbono negativo con su medición de huella de carbono. ¿Y qué es la reducción de la huella de carbono? Esta es una pregunta que es debatible, ¿no es cierto? Porque la reducción de la huella de carbono comprende un conjunto de acciones orientadas a disminuir los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera. ¿Y qué acciones son estas? Por ejemplo, las acciones están ligadas a los diferentes tipos de alcance. En el alcance 1, que son las acciones propias de la organización, podemos tener acciones directas en la mejora de la eficiencia energética, como por ejemplo instalación de aislantes térmicos en nuestros calderos para evitar la pérdida de energía y aprovechar al máximo los combustibles. Uso de combustibles alternativos como gas natural o biomasa son combustibles que, si bien tienen una emisión, no forma parte del inventario de emisiones o de huella de carbono, sino parte de las emisiones biogénicas. Las emisiones biogénicas son estas que se mantienen en constante recirculación. Cuando un árbol crece,
captura el carbono dentro de su tronco, de su estructura. Después de este carbono que fue capturado desde la atmósfera se quema, vuelve hacia la atmósfera. Entonces, es un proceso regenerativo de emisiones. Por otro lado, cuando nosotros combustionamos combustible fósil, tenemos o sacamos el carbono que está almacenado dentro del suelo, en este caso en el subsuelo por el petróleo, y lo emitimos a la atmósfera. Estamos adicionando más CO2 o más carbono a la atmósfera de lo que existía normalmente en el planeta Tierra. Tenemos también el mantenimiento preventivo de máquinas. La detección y reparación de fugas es una gran oportunidad para también reducir la huella en el alcance 1. Y finalmente tenemos la planificación eficiente de los recursos. Es decir, si tenemos montacargas, si tenemos flota propia, la planificación eficiente, la coordinación adecuada de la logística permitirá también usar más eficientemente los recursos y, en resumen, utilizar menos combustible si es que se fuera la fuente de emisión. Para el caso del alcance 2, tenemos la mejora de la eficiencia energética, lo mismo que hablamos antes, cambiar a fuentes de energía renovable. Hoy en día está muy de moda la instalación de paneles solares para aprovechar esa energía, sobre todo con lo que está sucediendo en el país en temas energéticos. Hay que hacer o se debe hacer planes de reducción de consumo energético, apagar los equipos, apagar las computadoras, apagar el aire acondicionado que no necesitamos. Y esto implica también el control del uso de los equipos de calefacción. Tenemos muchos otros elementos como, por ejemplo, cambiar que son ejemplos fáciles, ¿no?, de aplicar en las industrias de hoy en día, que es cambiar todas las luminarias a luminarias LED, que son mucho más eficientes y de menor consumo. Y finalmente, en el alcance 3, tenemos mejorar la cadena de suministro, optimizar los productos, es decir, reducción de los consumos. Si es que nosotros podemos en la industria o en las operaciones productivas reducir la cantidad de materias primas, evidentemente reduciríamos también el requerimiento en la cadena de suministro. Reduciríamos la cantidad de fletes realizadas y eso reduciría el consumo de combustibles. Gestionaríamos también eficiencia de transporte, conversando con el proveedor o quien nos dé el servicio, de rutas alternativas que sean más directas, que tengan menor consumo energético y que permitan también reducir la huella, y también promover la sostenibilidad de los proveedores. Esto es muy importante hacerlo con los proveedores, es decir, que los proveedores sepan y conozcan que nosotros tenemos un propósito de sostenibilidad en la reducción y mitigación de nuestra huella de carbono, de tal forma que les comprometemos también a hacerlo en sus procesos productivos. Un resumen rápido de lo que fue la cuantificación de las emisiones. Definimos los alcances en el caso de aglomerados Cotopaxi, definimos todo el alcance y toda la cadena productiva de sus procesos con abastecimiento de materias primas y también al final la producción de tableros, obviamente, y también al final la distribución hacia sus canales de distribución. Y bueno, trabajamos sobre los 3 alcances y sobre las 6 categorías de la ISO. Y después elaboramos la cuantificación de las emisiones y el inventario de gases de efecto invernadero. Todo esto tiene que ser, como les dije, verificable. Aquí tenemos un ejemplo de cómo presentamos nosotros nuestros resultados y podemos ver que nuestra mayor emisión se encuentra en el diésel móvil. Esto se refiere a diésel para montacargas, para nuestra flota de transporte dentro de nuestras plantaciones. Y después tenemos biomasa fija, que es el consumo de energía de los tableros. Y así podemos nosotros ir visualizando los consumos de energía y emisiones de nuestras operaciones. Y hoy le doy paso a Mari para que nos comente un poco sobre las remociones. Gracias, Juan. Buen día con todos y todas. Yo les voy a resumir un poco lo que fue el trabajo ya de la cuantificación de remociones en toda nuestra área forestal. Normalmente las empresas hacen su procedimiento de huella hasta el alcance 1, 2 y 3 y considerando solamente emisiones. En nuestro caso, al ser una empresa maderera y tener un patrimonio forestal tan grande, podemos hacer también la parte de remociones. La norma indica que hay que cuantificar remociones y emisiones. Nosotros tenemos diría yo, la ventaja o los beneficios de hacerlo y poder tener estos datos que les voy a ir contando. Bueno, un poco la metodología, todas las metodologías y los estándares nos piden que podamos cuantificar en base a reservorios
y vamos clasificando los reservorios. Esto es un resumen de la metodología. Como saben, nosotros tenemos plantaciones forestales distribuidas en varios años, un mosaico, y quien nos conoce ha podido visualizar que tenemos diferentes especies, diferentes edades, entonces eso nos permite a nosotros tener una dinámica y poder ordenar y hacer un estudio estadístico bastante solvente, y también saber cómo es el proceso de productividad de las remociones de CO2. Entonces, lo que se hace generalmente ya en campo es tomar muestras de lo que es biomasa aérea, básicamente, que es todo lo que es de los árboles, del pie. Biomasa subterránea es todo lo que está en el suelo, la hojarasca, lo que se va descomponiendo, y también todo lo que es materia orgánica del suelo. Estos son los reservorios principales y lo que nosotros hacemos para cuantificar. Este es un mapa más o menos de lo que es el patrimonio forestal. Esta imagen quería mostrarles porque es cuán meticulosos somos nosotros y cuánto tratamos de abarcar para tener datos mucho más solventes. Así como se hizo en industria la cuantificación de emisiones, nosotros también teníamos que hacer lo mismo. Acá montamos todos los puntitos que ustedes pueden ver ahí en todos nuestros predios. Nosotros tenemos un patrimonio de 18.700 hectáreas distribuidas en plantaciones forestales y también en áreas de conservación. El 30% son áreas de conservación y el resto son plantaciones forestales que van de 0 hasta 20 años, donde hay operaciones durante todo el ciclo forestal. Tenemos como 230 parcelas que las pusimos y empezamos a hacer toda esta metodología de campo. Aquí tuvimos asesoría de la universidad, siempre trabajamos en convenio con la academia, en este caso con el doctor Cuesta, que salió en el video. Él en ese momento trabajaba en la Universidad de las Américas, hicimos un convenio con ellos y empezamos a trabajar todo el proceso de campo. Ustedes pueden ver ahí, es bastante intensivo para muestras destructivas, para toma de datos. Aquí estamos básicamente ordenando todo el árbol, la forma para saber cuánto captura el árbol, cuánto remueve del ambiente el CO2 que nosotros emitimos, es esta, porque las hojas hacen un trabajo con fotosíntesis y todo el trabajo de crecimiento de las plantas empieza desde ahí. Luego, cuánto captura en el tallo, entonces se cuantifica, se pesa, y de esa forma vamos sumándole a nuestra cuantificación. Además, también aquí podemos ver, se trabaja a nivel de materia orgánica y todo lo que es el componente suelo. Entonces se toman muestras en cada una de estas parcelas y llevamos todo este material al laboratorio identificamos cada una de las, de cada parcelita que, como ustedes vieron en el mapa, en todo el patrimonio, y vamos también haciendo este pesaje. Entonces, es un trabajo bastante fuerte, bastante largo, por eso se tiene que trabajar igual con un presupuesto que hay que considerarlo. Son proyectos que luego pueden servir para también compensación, entonces sí son proyectos que hay que analizar mucho su análisis financiero, porque puede ser que es viable o en medida de lo posible no se puede hacer algo tan fuerte, pero y ahí empieza a haber incertidumbre, empieza a perder la credibilidad del proceso. Pues nosotros siempre tratamos de tener los mejores datos, ser mucho más estrictos en las metodologías y a veces más que lo que nos pide una norma. Entonces, este ha sido el trabajo ya de campo, de ir y pasar muchos meses tomando estas muestras, pero para recolectar datos y poder llegar a este valor. Este es un resumen de además todo el análisis estadístico que se tiene que hacer para llegar a determinar cuánto es el contenido de carbono en cada uno de los estratos que estudiamos. Ustedes veían, tenemos estratos juveniles, medianos y adultos, entonces no todos hacen la misma remoción. Entonces siempre nosotros cuando escuchamos cuánto captura un árbol o una masa boscosa, vamos a estos resultados en los que decimos, bueno, es juvenil, es de esta especie, es pinos, eucalipto, y nos vamos hasta allá a saber y exactamente cuánto estaba removiendo una masa boscosa. En bosque nativo es otra cuantificación. La tasa de remoción de un bosque nativo es menor incluso que una masa de plantaciones forestales. Entonces, todo está estudiado, todo uno puede llegar a ya tener valores y determinar el por qué
cuánto puede compensar, cuánto se puede usar de un lugar para llegar a ser neutro. Entonces nosotros ponemos esto, para nosotros nos sirve internamente para ser neutrales con las remociones, con las emisiones que se cuantificaron en la industria, y así se llega a este balance. Entonces tenemos el balance neto, que Juan nos contó cómo se hizo, cómo se cuantificó, y nosotros, por el lado del patrimonio, cuántas remociones están en las plantaciones forestales, y básicamente es una resta. Nos da un valor negativo porque hay mayor cantidad de remociones. Después de esto, nosotros hicimos el proceso de verificación. Normalmente no se llega mucho hasta a obtener un certificado con un ente tercero, que nosotros sí, porque todo el trabajo que se hace tiene que ser validado por una tercera parte. Entonces se puso a disposición todo nuestro estudio y logramos obtener el certificado de carbono negativo con mención en acción positiva por el clima, aportando a los ODS. Además, aplicamos al programa Ecuador Carbono Cero, recibiendo el distintivo 1 por cuantificación de huella, porque no hay esta figura de carbono negativo que nosotros ya llegamos incluso a tener un excedente, porque obviamente hay que pasar por los pasos del programa. Pero llegamos a obtener también el distintivo 1, participamos también en varios espacios mostrando este trabajo. Recibimos un primer lugar en los premios Sacha, que es un evento que se da cada 2 años en todo el sector forestal, que uno promueve las buenas prácticas, y justamente aplicamos a un servicio de regulación y obtuvimos el primer premio. También tuvimos otros reconocimientos, como en la Cumbre de Sostenibilidad del año pasado también, y hemos sido reconocidos constantemente por este trabajo que creemos es muy valioso y más que todo nos hace conocer un impacto positivo de las plantaciones forestales y más que todo de la responsabilidad que podemos tener los consumidores en usar madera que proviene de buenas prácticas con todos estos reconocimientos. También tuvimos la certificación de la ISO 50001 de eficiencia energética. Hubo un trabajo también de capacitación y bueno, como Juan les comentó, son nuestras iniciativas de reducción también, que ya las hemos venido desarrollando en aglomerados Cotopaxi desde muchos años atrás, no necesariamente por cumplir un proceso de reducción, sino también por mejorar los procesos operativos y en cada una de las áreas de la empresa. Y bueno, un poco yo les voy a comentar ya cómo vamos a la acción. Después de todo este trabajo que se hizo, nosotros aplicamos mucho el programa Ecuador Carbono Cero, creemos en esto porque siempre estamos a la par con el cumplimiento nacional. Creo que es lo correcto hacer y también ver las facilidades que nos pueden dar. Cuando uno tiene mucho que mostrar, creo que hay que aprovecharlas. Entonces sí le vemos al PEC como una herramienta para iniciativas de mitigación también. Entonces, para mencionarles un poco que todos deben conocer, si es que han hecho ya su medición de huella, cómo se va llegando y cumpliendo con el programa Ecuador Carbono Cero. Entonces, por ejemplo, tenemos el distintivo 1 al que llegamos, y creo que ahora debemos ser unas 700 empresas con el distintivo 1. El distintivo 2 se da cuando ya se presentan proyectos de reducción, y el distintivo 3 es cuando ya se busca, ya hice reducción, pero no logro hacer neutral, entonces busco proyectos de compensación, y normalmente lo que ocurría en el Ecuador es que había que buscar por fuera. Muchas empresas tuvieron que ir a unos países por fuera y hacer gestión de compensar huella en otros países. Entonces empezó el programa Ecuador Carbono Cero para que se pueda compensar aquí localmente. Entonces estamos 26 iniciativas, 16 en la aceleradora, que somos proyectos que estamos ya bastante avanzados, tenemos mucho entendimiento y podemos llegar a estar en el portafolio del programa Ecuador Carbono Cero. Es así que, bueno, nosotros vemos muchos beneficios, como les comentaba, se puede hacer la reducción de emisiones, hay una concientización fuerte en esto. Hoy por hoy también se reducen procesos operativos cuando uno empieza a buscar mejoras, obviamente se reducen costos. También a nivel de imagen creo que habla mucho de ya tener una conciencia, reconocimiento de sostenibilidad, que creo que es lo que más hemos tenido nosotros hoy por hoy también.
se puede acceder a incentivos tributarios y laborales. Eso es lo bueno, hay que ahondar y buscar. Cuando uno presenta estos proyectos, tenemos facilidades de doble deducibilidad o estos beneficios tributarios también importantes. Y el uso de la marca verde, punto verde, que otorga el Ministerio del Ambiente. Es así también que, bueno, nosotros analizamos qué ocurre ya en normativa legal, ya qué nos dice la legislación ecuatoriana. Entonces, bueno, todos sabemos que hay este acuerdo, en el país no se puede apropiar de los servicios ecosistémicos o ambientales, sino hay que regularlos. Eso es lo que hizo el programa, entonces es la única vía en el Ecuador que puede haber un mercado de carbono. No podemos tener un mercado voluntario, pero hay un mercado que está regulado y tiene una normativa de compensación y es la que nosotros estamos siguiendo, y Aglomerados Cotopaxi tiene ya iniciativas que se están desarrollando en el programa. Les voy a ir contando un poquito. Entonces, yo les contaba que tenemos el 30% de áreas de conservación que están distribuidas. Nosotros estamos en pisos altitudinales altos, donde normalmente los ecosistemas son de alta montaña. Tenemos áreas de pajonales, tenemos páramos y tenemos remanentes nativos de altitud. Entonces, todas estas áreas también nos ayudan mucho para poder buscar por ahí compensación basados en la conservación. Entonces, tenemos estos dos espacios, el uno que son los reservorios de carbono que pueden existir en los remanentes de bosque nativo y también en los pajonales. Si han escuchado, las áreas de pajonales son bastante importantes, es un ecosistema muy valioso, además de ser el sumidero, diría yo, de los más importantes en el planeta, porque a lo largo de los años han venido acumulando mucho carbono y eso es lo que estamos cuantificando hoy. Hicimos un plan piloto en el que ya determinamos cuánto de carbono existe ahí. Ahí la figura es diferente a un bosque. En el carbono es contenido de carbono y ahí nosotros lo que tenemos que analizar es cuánto podemos evitar, al conservar estas áreas, cuánto estamos evitando que esto se degrade. Entonces es emisión evitada. Esa es la figura que nosotros estamos trabajando hoy con nuestro proyecto. Para empezar a cuantificar, nuevamente volvemos a la academia. Esta vez desarrollamos un convenio con la Universidad San Francisco de Quito. Buscamos siempre financiamiento, son proyectos muy costosos que requieren de muchos espacios para desarrollar fase de campo, fase de laboratorio, fase de análisis estadística, y también se necesita gente que conoce de esto. Entonces volvimos a la academia y estamos trabajando hoy con la Universidad San Francisco. Estamos dentro del PEC, nos mostraron muchas nos dieron mentorías para poder desarrollar el proyecto. Nosotros estamos enfocados en este estándar que es el biocarbon y que es un ecosistema de alta montaña, porque ustedes si han ido hasta el páramo y luego se pueden fijar en las estribaciones a la costa, nosotros tenemos estos remanentes también. Áreas que tienen algo de bosque, pero se acaba la ceja de páramo y empieza un poco arbustiva hasta tener la parte más baja, algo de especies arbóreas. Estos espacios son completamente diferentes y hay que también cuantificarlos, tienen otros reservorios distintos y otras metodologías que también hay que hacerlas. Entonces estamos trabajando bajo este estándar ahora por recomendaciones de nuestra mentora que nos otorgó el programa Ecuador Carbono Cero. Un poco para explicarles de qué consiste, esto es súper rápido, qué es lo que nos piden los proyectos de compensación, que demostremos cuánto nosotros al conservar estamos evitando la degradación. Entonces aquí se puede ver un análisis multitemporal, que es lo que nos pide el estándar, y para que se pueda aprobar el proyecto. Entonces hay que demostrar cuánto se ha ido degradando, más que todos los vecinos, ¿no es cierto? La gente que está en nuestro... O dentro del ecosistema, áreas parecidas, con el mismo piso altitudinal, misma temperatura, lugares parecidos, pero que ya hayan sido convertidos y ya hayan sido degradados. Ustedes saben que como decía Francisco en el video, por situaciones demográficas hay más conversión, se transforma el bosque por áreas de ganadería, de agricultura, y empieza la degradación. Cuando tenemos áreas en los pajonales con tanto contenido de carbono, si no se conserva, empieza a degradarse. Entonces nosotros lo que queremos demostrar aquí es cuánto nosotros al conservar estamos evitando esta degradación y esperamos tener
esa tasa diferencial entre lo que se degrada y lo que se conserva es lo que se puede cuantificar y mediante eso se compensa. Entonces, los emisores, las empresas que cuantifican su huella, pueden buscarnos, tal vez usar nuestro patrimonio como área para compensar su huella con las emisiones evitadas que vamos a cuantificar nosotros. Aquí también, bueno, algo que nos pide la norma es lo que les explicaba, que es buscar estas áreas de referencia que han sido ya degradadas, que están junto a nuestra área de conservación y ahí ir demostrando la diferencia entre qué es lo que ocurre, ¿no? Cuánto se va degradando y cuánto aumenta el contenido de carbono si es que se decide conservar. ¿Qué más? Bueno, aquí nuevamente el patrimonio para mostrarles la distribución, cuánto estamos estudiando, todo el patrimonio, pero ahora cuando se trabaja con proyectos de compensación, no solamente se trabaja el carbono en sí, sino lo que se añade con el carbono, ¿no es cierto? En nuestro caso, estamos estudiando también el agua, todo nuestro componente acuático, porque ustedes saben que del páramo, al conservar el páramo, nosotros vamos a tener como cobeneficio una regulación hídrica, vamos a mantener que exista este servicio ecosistémico que todos consumimos y que todos necesitamos. Entonces empezamos a evaluar cómo están nuestras fuentes. Aglomerados Cotopaxi tiene más o menos 47 fuentes de agua que recorren por todo el patrimonio y que son beneficiarios las comunidades que buscan las concesiones de esta agua. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es monitoreando y saber que el agua está en buena calidad, también la cantidad, porque las buenas prácticas forestales obviamente otorgan que esto ocurra, que se mantenga el caudal, cuidamos las cuencas, entonces estamos trabajando ya integrado, no solamente el carbono, sino también las formas de vida, la biodiversidad, porque eso es lo valioso de un proyecto. Nuestro proyecto es de alta calidad, entonces, o de alto impacto también. Entonces, no solamente se estudian los cobeneficios, porque además hay que poner las salvaguardas sociales y ambientales. Entonces, ¿qué pasa con este proyecto? ¿Quiénes se benefician directamente? Entonces, el estándar, en este caso Biocarbon, que es el que se aplica para nuestro ecosistema, nos pone a disposición varias categorías. A nosotros, al revisar el proyecto, hemos trabajado mucho con conservación de la biodiversidad, con beneficios sobre las comunidades y también enfocadas en equidad de género con estos proyectos. Pero al mismo tiempo nosotros ya hemos trabajado mucho acuerdos de gobernanza de agua, tenemos todo un sistema montado y nos ha ido bastante bien. También hemos ganado muchos premios por esta metodología casi que es nuestra. Y también trabajamos con los servicios ecosistémicos del FSC. El FSC es una certificación forestal internacional que ya llevamos 13 años y nos ha facilitado mucho que nosotros pongamos a disposición y podamos mostrar estos servicios del ecosistema. Y es así que todo empieza a tener esta sinergia, ¿no es cierto?, de que al tener el carbono, nosotros somos una empresa que produce madera, pero ahí está el carbono y si está ahí, hay conservación de la biodiversidad, tenemos animales, en el video ustedes vieron toda la dinámica de los animales que están en nuestro patrimonio, tenemos las fuentes de agua, entonces no solamente hablamos de carbono, sino ya nos vamos a la responsabilidad ambiental, más allá de solo medir la huella. Entonces, al tener el carbono, por ende vamos a tener biodiversidad, vamos a tener este servicio de cuencas hidrográficas, vamos a tener conservación de suelo y también servicios recreativos. Quien nos conoce, tenemos un parque de bicicletas que es justamente para que se pueda mostrar y es un servicio de bienestar, de paisajismo. Entonces, todo esto es integrado, todo esto son servicios y beneficios que nos da el ecosistema. Y básicamente el FSC, esta certificación nos permite incluso, hay un mecanismo que nos otorga que podemos demostrar estas buenas prácticas. Entonces, hay mucho trabajo que se hace, nosotros esperamos ya poder poner nuestro proyecto a disposición en el programa Ecuador Carbono Cero para que gustosamente poder servirles y que puedan compensar con nosotros y poder conservar nuestro páramo. Eso es cuanto yo les puedo comentar en resumidas cuentas del trabajo que hacemos tanto en el área de remociones y nuestras áreas de conservación. Muchas gracias, Michelle, y a todos.
Muchas gracias, María. Muchas gracias también, Juan Francisco, por esta gran explicación sobre este tema súper importante que lo estamos viendo ya hoy en día, que cada vez es más necesario para cuidar, para proteger, para conservar nuestro planeta, que es el único hogar que tenemos. Entonces, tenemos algunas preguntas en el chat. Voy a leerlas rápidamente para poder resolverlas. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo capturan las emisiones que se generan en la conversión de la biomasa en energía? Ya, esa es una muy buena pregunta. Lo que nosotros utilizamos son primero, poder calorífico de la biomasa. El poder calorífico lo analizamos en laboratorios para poder determinar cuánta energía provee, por ejemplo, 1 kilo de corteza de pino, 1 kilo de corteza de eucalipto o cualquier otro residuo que utilicemos como biomasa. Y después de eso lo transformamos con los factores del IPCC. Es decir, el IPCC tiene norma o está normado en función de la cantidad de biomasa que consumes, o en este caso, si es combustible fósil, también te dice que se emiten, voy a lanzar un dato ahorita al azar, 100 toneladas de CO2 por tonelada de biomasa combustionada. Entonces, estos son ya directamente datos que tienes unas plantillas. Si es que ustedes desean calcular la huella de carbono, pueden encontrar plantillas gratuitas en el Internet, sobre todo de los estándares o de los protocolos para el cálculo. El GHG tiene muchos que te permiten transformar de los consumos que tú tienes o de los datos que tú tienes hacia emisiones. Lo mismo, como dato de la biomasa, puedes transformarlo en transporte, es decir, un kilómetro de transporte, cuánto representa en emisiones, y así puedes hacerlo en todas. Entonces, en la biomasa es directamente utilizando los factores del IPCC o del GHG Protocol para transformarlo en emisiones, y esto es lo que te pide la norma, es decir, probar o utilizar factores que estén estandarizados. Perfecto, gracias, Juan Francisco. Nos preguntan también cuánto duró todo el proceso. Esa es una pregunta dolorosa, porque en realidad el proceso duró mucho. El proceso de la cuantificación de la huella de carbono duró casi un año, desde la experiencia en cero, ¿no? Y en el proceso de remociones del bosque de las plantaciones y de las áreas de conservación duró cerca de 1 año y medio. Un estudio muy profundo sobre como lo que presentó Mari. Entonces, si son tiempos largos, es un estudio también costoso. Ok, listo. Preguntan también, ¿cuál fue la primera inversión que realizaron para convertirse en carbono cero? Y también, ¿cuál fue el mayor desafío? Bueno, el mayor desafío que fue tomar la iniciativa de medir. Eso creo que ese es el primer paso para todas las empresas. El momento que se tiene la decisión de medir, tiene que haber, y eso te exige también el estándar, tiene que haber la información o la aprobación del directorio de la empresa, de la industria en la que estás midiendo, si es que lo vas a hacer en organización, ¿no? Porque tiene que haber un compromiso de parte de la alta dirección hacia abajo. Entonces, el mayor desafío es cambiar yo creo que cambiar el pensamiento, el chip de las personas respecto de lo que significa las emisiones y el impacto que tienen las acciones de cada uno dentro de la organización y después a macro. Es decir, si nosotros no somos eficientes en el consumo de algo, no solo representa un costo adicional a la empresa, sino también tiene un impacto sobre las emisiones, y esto después se ve como resultado en la huella de carbono. Es decir, cuál es tu impacto en el ambiente. Ok, muchas gracias. Indicaron también que la medición de carbono tiene varios alcances, de producto o de proceso. ¿Hay normas o certificaciones internacionales o locales que den algún tipo de aprobación o puntaje respecto del alcance de la medición? Nosotros trabajamos con normas internacionales, la ISO 14064. La ISO te da lineamientos muy claros sobre cómo hacer la medición de la huella. Como les comenté al inicio, el alcance lo define la organización. Si es que quiere hacer por producto o por proceso, eso, por ejemplo, nosotros no hemos hecho una medición por producto porque no lo requerimos como organización. Ahora, si es que alguna empresa o alguna industria necesita certificar un producto en específico, por ejemplo, para comercializarlo en Europa, lo puede hacer utilizando los estándares requeridos. Localmente, no existe o no te exige nadie. Obviamente, para certificarte en el PEC necesitas una verificación de tu medición de huella. Eso se hace con una tercera parte, que puede ser una certificadora internacional, como SGS, Bureau Veritas, Gold Standard o alguna otra. Listo.
Esta pregunta que se repite, me parece que ya la respondieron. ¿Cuál ha sido la inversión para calificarse como carbono cero y el tiempo estimado? Te puedo dar un presupuesto de lo que nosotros hemos invertido hasta ahora, tanto en la medición del carbono, es decir, de la huella de carbono en emisiones y en remociones, cerca de $150,000 para una industria del tamaño de la nuestra. ¿Esto qué quiere decir? No significa que desembolsamos $150,000, sino que las actividades de las personas que están involucradas en esta medición, tanto, es decir, la mano de obra que tiene que registrar datos, que tiene que transformar, también se cuantifica y eso se resume en $150,000 en todo el proyecto, incluido la parte de remoción de las plantaciones, que es lo más costoso de nuestro estudio. Sin embargo, para hacer una certificación, una verificación, normalmente te puede costar, para el tamaño de esta industria, según el alcance que tenemos nosotros, que son los 3 alcances con 5 de las 6 categorías, llega a costar unos $6,000 la verificación. El trabajo que está por detrás, que lo hace cada empresa, tiene su costo, obviamente, en función de sus colaboradores. Ok, listo. Se indicó que se consume madera de áreas protegidas. ¿Estas se encuentran bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador? Bueno, yo creo que un poco no se entendió bien. Nosotros tenemos el 30% dentro del patrimonio que yo les mostraba el mapa, son áreas de conservación, o sea, son áreas de conservación propias, son, por decirlo, privadas. Ya son cerca de 5.000. 5.200. Tengo un retorno. Sí, hay un micrófono encendido. No sé si Juan Pablo puede, por favor, apagar su micrófono. Listo, ya, ahí está. Entonces, nosotros en estas áreas no aprovechamos madera, aparte estamos en un piso altoandino que no se puede, no tienes especies arbóreas productivas, además es una dinámica diferente, ¿no es cierto? Es una dinámica que tienes un chaparro que tiene que estar ahí porque tienes mucha dinámica ecológica, entonces ahí no se puede aprovechar, aparte que están las fuentes de agua, hay que precautelar la cuenca, entonces ahí no se puede hacer operación, por eso la planificación del patrimonio, hablando de un patrimonio pequeño como el nuestro y hablando a un nivel territorial, tiene que ser así, por eso existe el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Nosotros no estamos en las áreas protegidas del Ecuador, a veces también hay una confusión en ese sentido, y cuando la gente visita el Parque Nacional Cotopaxi, e ingresa por el control del parque, siempre piensa que ya entra al Parque Nacional y hay plantaciones de pino. Esto siempre lo tratamos de aclarar, de que el parque empieza unos 8 kilómetros más arriba y el control del Parque Nacional nosotros hemos otorgado como un comodato para que puedan ingresar los visitantes y que el Parque Nacional pueda tener ahí el uso de este espacio para su gestión. Entonces, no estamos en áreas protegidas, no aprovechamos especies nativas. Eso sí quiero aclarar en base a esta pregunta que me haces. Perfecto, muchas gracias, María. ¿La compra de estos créditos permite acceder al nivel 3 del PEC? Es justamente lo que busca el programa Ecuador Carbono Cero, que he venido trabajando hace algunos años atrás, el que para poder estar en el nivel del distintivo 3, que ya es compensación, los emisores compensen localmente y no tengan que irse a la India, a Brasil, a compensar en proyectos que ni siquiera a veces se conocen, solamente están en los portafolios internacionales y se compra los créditos. Además, en el Ecuador no se generan créditos, el Ecuador solamente tiene un sistema de transacción, o sea, de transar el carbono en sí. Lo que hace el Ministerio del Ambiente es otorgar un certificado por esta transacción. Tú eres una empresa emisora que tiene 30,000 toneladas emitiendo y tiene este proyecto de carbono de conservación en los pajonales, buscas las 30,000 toneladas para ser neutro. Es la negociación entre empresas, el ministerio no pone valores, no pone un valor a la tonelada, eso ya depende del proyecto. Y lo único que hace el ministerio es decir, yo he verificado este proyecto, ha cumplido todos los pasos, está validado, está verificado por un ente tercero, cumple con todo, ok, tenga su certificado y usted está compensando. Y ese es el distintivo 3. Ok, muchas gracias. ¿Debido a qué factores se puede determinar que el bosque nativo captura menos carbono que las plantaciones forestales?
Eso es básicamente porque el bosque nativo tiene una dinámica de biodiversidad bien heterogénea, ¿no es cierto? Tienes árboles muy gruesos, pero tal vez 1 o 2 por hectárea, y luego mucha regeneración natural, que son especies que están creciendo, son muy pequeñitas, y también hay mucha transformación, hay mucha biomasa, hay mucha necromasa, más que todo en descomposición. Entonces la remoción es menor. Cuando tienes una masa boscosa de plantaciones forestales donde tienes 10.000 hectáreas de un solo tamaño, con un grosor parecido, entonces están haciendo más trabajo de remoción. En el bosque nativo la dinámica es diferente, y la tasa, y hay muchos estudios que ya te dicen que la tasa es menor en bosque nativo a una plantación forestal que tienes más homogénea el espacio, ¿no? Ya no sé si me logro hacer entender, pero es comparando árboles igualitos del mismo tamaño, capturando, versus un árbol grueso, un árbol mediano, un árbol chiquito, como es del bosque nativo. Entonces, sí hay que tener para eso se cuantifica, para eso mides el tamaño del árbol, el volumen del bosque. Entonces ahí empiezas a ver se evidencia esto, ¿no? Pero obviamente el bosque nativo tiene otros factores ecológicos importantísimos, tiene más biodiversidad, obviamente. Tenemos ahí el ejemplo del chocoandino, que ha sido tan estudiado también. Entonces, son propósitos diferentes. Nosotros somos una empresa productiva, ya que la remoción es anual. Vamos cuantificando anualmente cuánto crecen los árboles, porque algún rato tenemos que cortarlos para producir tablero, pero volvemos a plantar y volvemos a tener la dinámica del carbono, ¿ya? Dependiendo la edad. Entonces, sí hay que tener claras las diferencias entre bosque nativo y plantación forestal. Ok, perfecto. Nos preguntan cómo se puede acceder al parque y aprender un poco de este proceso. El Bike Park es un parque de bicicletas. El Bike Park se puso a disposición justamente por este servicio de recreación, en el que queremos contar todo y que más que todo que vean, que se sienten a gusto ingresando. Es un lugar muy chévere, tiene un restaurante incluso, se abre de viernes a domingo, tiene un costo por el día. Entonces pueden hacer bicicleta toda la mañana hasta la tarde y visitarnos. Eso es abierto, y además, si quieren tener una visita, una experiencia forestal, se pueden poner en contacto con nosotros, y también se hacen visitas para explicarles todo el proceso, ¿no? Entonces hay diferentes mecanismos para que puedan conocernos. Perfecto. Igual quisiera que tal vez María y Juan Francisco pudiesen dejarnos sus correos, sus contactos en el chat, para que la gente pueda acceder tal vez a un contacto más directo. Sería también muy beneficioso. Tenemos ya algunas pocas preguntas más, y nos preguntan acá también cómo transforman, o si de alguna manera transforman, su carbono negatividad, que es un aporte positivo para la sociedad, en un ingreso. Mari, no sé si... Bueno, la pregunta está relacionada justo a lo que estamos haciendo hoy en día, es decir, hacer la medición de nuestras remociones del carbono en los pajonales, en las áreas también de conservación, para que con el dato que tengamos en función de los estudios con la academia, podamos emitir nuestros bonos de carbono. Ese es el objetivo, es decir, si buscamos nosotros un rendimiento económico sobre estos bonos, pero el rendimiento económico nos permitiría a nosotros, y es para lo que se usa, es para mantener las áreas de conservación, es decir, este dinero tiene que ser reinvertido en el cuidado y en la protección de las áreas de conservación de todo nuestro patrimonio. Ok, muchas gracias. Nos preguntan cómo manejan el tema de la relación comunitaria con los vecinos. Tenemos varios proyectos. Nuestro principio es manejar una red social favorable. Entonces, principalmente son los usuarios del agua. Nosotros convivimos con comunidades. Los mismos colaboradores de Aglomerados Cotopaxi son aproximadamente el 90% de la zona de influencia directa. Entonces, somos vecinos, trabajamos ahí, estamos todos relacionándonos, dependemos unos de otros. En ese sentido, tienes que tener todo una gestión mediante acuerdos. Hay algo que siempre decimos en Aglomerados Cotopaxi, que no somos paternalistas, sino se genera desarrollo. Entonces, los proyectos que principalmente se manejan, hay un proyecto de pastoreo comunitario que la gente puede ingresar, los comuneros, a hacer pastoreo con sus animales, y eso ha mejorado
significativamente la matriz de producción de las comunidades, y al tener un ganado mucho mejor alimentado, hay esta creencia que las plantaciones secan el agua o secan el suelo. Sí les invitamos que nos conozcan porque a veces está mal decirlo, ¿no? Pero para eso mismo abrimos las puertas, para que vean estos proyectos que demuestran que no es así y que la comunidad se beneficia de este servicio. Tenemos otro proyecto que es de deshidratados Churopinto. Los deshidratados son básicamente, empezamos por deshidratar hongos que viven en una simbiosis con los pinos, y la gente lo que hace es recolectar, la comunidad recolecta y llevan a una deshidratadora y luego se comercializan. Son alimenticios, entonces igual hacemos más estudios para identificar más de estos hongos y ver cuáles más pueden ser comestibles, medicinales, y bueno, ahí un poco entra ya el mecanismo de investigación. También tenemos un proyecto de biojoyas, que con muchos residuos de madera se trabaja con un grupo de mujeres que trabajan en la tallería. Es un proyecto muy lindo, que ellas trabajan joyas con unos modelos muy bonitos y también se comercializan. Entonces hay el sistema de gobernanza de agua, que es uno de los más importantes también. Entonces hay mucho que mostrar y se genera en función de nuestra gestión. No hay una receta, no está escrito hazlo así, sino en función de nuestros vecinos, de nuestro entorno, de dónde estamos y qué tenemos, entonces, y qué también podemos ofrecer. Listo, muchas gracias. Entiendo que hay muchísimas preguntas más para aclarar todo este tema. Voy a leer la última pregunta y en todo caso ya han dejado sus contactos María y Juan Francisco para que les puedan hacer preguntas más directamente. Así que voy a leer la última pregunta, y es si es que en su cálculo de huella de carbono han integrado las fases de uso de su producto o su fin de vida. Tal vez lo han hecho. Sí, la pregunta, también yo creo que hay otra pregunta similar por ahí abajo. Nosotros no integramos, esa sería la categoría 5 según la ISO 14064 de uso de producto, uso final de producto. Nosotros no integramos en nuestros tableros como parte de la medición de la huella de carbono por algunas razones. Primero, porque cuando nosotros vendemos un tablero, no tenemos la certeza del uso que le va a dar el usuario final, es decir, nuestro cliente o consumidor, ¿no es cierto? Es decir, si yo te vendo un tablero a ti, yo no sé si tú lo vas a utilizar en un closet o si lo vas a utilizar para construcción. Entonces, eso genera muchísima incertidumbre para el cálculo. No sé si te va a durar o si tu remodelación lo vas a hacer en 10 años o la vas a hacer en 2. Entonces, tampoco tenemos una certeza sobre cuánto tiempo nos va a durar o te va a durar a ti ese tablero en tu casa de acuerdo a tus usos o a tu remodelación o el tiempo que lo tengas bajo tu uso. También hay otro criterio, que es que el GH Protocol y la ISO 14064 te permiten introducir exclusiones dentro del proceso de medición. En el caso nuestro, nosotros justificamos por qué no incluir el uso del producto. Primero, porque la madera o los tableros de madera son productos que al momento de ser fabricados emiten una baja cantidad de CO2 respecto de otros tipos de materiales como el acero o el concreto o el cemento. Y segundo, que la madera de hecho captura carbono. Es decir, lo que hacemos con un tablero es que tomamos el tronco del árbol, lo molemos y lo transformamos a un panel de madera. La madera sigue siendo parte del tablero, básicamente el 95% de su estructura es madera, y la madera tiene captura carbono dentro, y también es un producto que no requiere o no emite CO2 durante su uso. La madera no consume electricidad, la madera no requiere combustibles para funcionar, entonces es un producto que no emite en su uso hasta la disposición, no emite carbono. Y por último, como tercera exclusión que justificamos con la certificadora, es que una vez que un tablero se desecha, vuelve a hacerse materia orgánica, es decir, se transforma en una emisión biogénica. Entonces, si bien es una emisión que tienes que reportarla, si es que como la biomasa no la incluimos nosotros porque tiene mucha incertidumbre, nos permite excluir por captura o por ser un elemento noble para la construcción de un uso renovable y porque no conocemos su disposición final. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Gracias también, María, por aclararnos
muchas dudas que teníamos sobre este tema. Creo que el tiempo nos queda muy corto para poder hablar sobre todo esto. De igual manera, agradecerles a todos ustedes por conectarse una vez más a este espacio de Construyendo Verde, que lo impulsamos desde el CES en colaboración con nuestros socios, en este caso Aglomerados Cotopaxi, que nos ha colaborado con este tema súper interesante. Podríamos dejar este tema también como una segunda parte para un segundo webinar, porque veo que había mucha interacción en el público, muchas preguntas. Entonces, sin más nada, pues agradecerles, igual recordarles la encuesta de satisfacción que ya lo dejé en el chat, pero lo puedo volver a poner también para que nos ayuden a seguir mejorando estos espacios. De igual manera, recordarles que este webinar se va a quedar grabado en nuestra página de YouTube para que nos sigan, para que lo puedan volver a ver y de igual forma revisar las diapositivas que van a estar ahí cargadas. Entonces, les agradecemos muchísimo. Esperamos verles en otra oportunidad y en otro espacio de Construyendo Verde. Gracias a todos. Gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias.